En la Nueva España, las instituciones de justicia estaban integradas por Justicia Ordinaria Real, Supremo Consejo de Indias y Justicia Local, además que contaba con Justicia Extraordinaria. La justicia ordinaria era representada por la Real Audiencia, quien fue el órgano superior de la administración de justicia local, aunque en ciertos casos podían ser revisados por el Consejo de Indias. Este cumplía funciones administrativas, gubernamentales y jurisdiccionales. Se organizaba en 3 salas, 2 de justicia y 1 de crimen. En las 2 de justicia conocían de recursos de apelación en materia civil y administrativa, cuando se le afectara a un particular, y en la sala del crimen conocía apelaciones en materia penal. El Supremo Consejo de Indias estaba a la cabeza del sistema de gobierno y de justicia en la Nueva España. Fue creado en 1524 para ocuparse de asuntos de las Indias, el cual este consejo se conformó por funcionarios nombrados por el rey y tenían facultades muy amplias. Gracias a esto se dice que era un órgano legislativo, consultivo, gubernativo, administrativo y judicial. La justicia local era impartida por las autoridades en los asuntos civiles o criminales y en materias no dirigidas a los tribunales de justicia extraordinaria. Los juicios eran divididos en civiles para cuestiones de origen criminal de carácter privado, criminal para crímenes que afectaban a los intereses de la sociedad o del Estado, y mixto cuando se trataba de asuntos mezclados con cuestiones civiles, criminales y al fisco. Las facultades de esta justicia eran diferentes de acuerdo con la autoridad local, los cuales se dividían en gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, alcaldes ordinarios y alcalde mayor indígena. Los gobernadores, quienes ejercían como presidente de la Real Audiencia, acudían a los estrados para la observancia de pleitos e intervenir en aspectos administrativos de la audiencia. Además, conocían en primera instancia los asuntos civiles y criminales que no hubiera visto o no hubiera conocido antes un alcalde mayor u ordinario, en cuyo caso actuaban como jueces de apelación de tales asuntos. En materia de justicia, lo resuelto por ellos se podía apelar ante la Real Audiencia. Los corregidores y alcaldes mayores tenían jurisdicción civil y criminal de primera instancia, administraban justicia a nombre del rey y en caso de que no fueran letrados, debían dictar sentencia con su asesor. Cuando había un alcalde ordinario del clan del corregidor o alcalde mayor, a este le competía la primera instancia civil y penal, a los demás la jurisdicción superior. Los fallos que tuvieran podían ser revisados ante la Real Audiencia. Los alcaldes ordinarios tenían la función administrativa de justicia, ejercía su jurisdicción sobre la ciudad, villa, pueblo o campo, y en pueblos vecinos que carecían de cabildo. Asimismo, podían conocer de primera instancia todos los asuntos que conocía el gobernador en materia civil y criminal. Sus sentencias en apelación las conocía la Real Audiencia, el gobernador, corregidores o alcalde mayor. También conocían en primera instancia de los pleitos de indios con españoles. Y el alcalde mayor indígena regía el municipio con jurisdicción civil o criminal. Era la autoridad inmediata superior a los alcaldes ordinarios e inferior al corregidor español. Él debía visitar la cárcel cada sábado y despachar las causas de los presos. La justicia extraordinaria era un sistema de varios fueros, con tribunales especiales. Todos los jueces resolvían sus sentencias a nombre del rey, quien podía intervenir en juicios de su interés, por lo que la justicia que se aplicaba en la Nueva España no era independiente. Es así que los procesos jurisdiccionales de colonos de baja trascendencia eran resueltos en primera instancia ante los alcaldes ordinarios. Los litigios
donde actuaban indios sin importancia, el alcalde del pueblo indio dictaría la sentencia en primera instancia. En los juicios de mayor trascendencia intervenían los alcaldes mayores o corregidores para dar solución al conflicto en primera instancia. Siendo apelables ante las audiencias, había la posibilidad de llevar el asunto ante el Consejo de Indias para una decisión definitiva e inatacable. Respecto a la jurisdicción eclesiástica, la audiencia ejercía su control mediante el recurso de fuerza, contra el cual la Iglesia mantenía en constante reclamo, manifestando que atentaba contra su fuero. Las instituciones de justicia extraordinaria estaban divididas en jurisdicciones especiales y privativas. La primera correspondía a asuntos involucrados a las clases más desprotegidas o grupos de personas con características particulares que requerían un trato especial para la solución de sus conflictos. Así, el estatuto jurídico del indígena tuvo un carácter especial y se creó el Juzgado General de Indios, que más adelante se los explicaré. Además, existía un grupo poderosamente económico de los comerciantes que, para la solución de sus conflictos mercantiles, crearon consulados. En cambio, las jurisdicciones privativas correspondían a los fueros personales y de grupo. En primera instancia era reservado a los tribunales de justicia extraordinarios como el consulado, la Inquisición, el Tribunal de Minería, el fuero eclesiástico, los fueros militar y de marina. En la Nueva España se consideraba a los indios como un grupo que debía recibir un trato distinto y especial, dada su pobreza y miseria. Se buscó mejorar los mecanismos que éste tenía, pero estos intentos fracasaron y en 1590 el monarca solucionó dicho problema a través de dos mecanismos. Uno, que fue nombrar a un defensor de indios que fuera el único representante de ellos en todos los casos. Este defensor recibiría un salario a través de un pequeño impuesto que pagarían los indios por cabeza. Y como segundo mecanismo se buscó terminar con los conflictos jurisdiccionales en los casos de indios, solicitando que al cargo de virrey se le diera jurisdicción de primera instancia en todas las causas civiles y criminales que afectara a los indios entre ellos o con los españoles. El Juzgado General de Indias tenía jurisdicción alterna pero no exclusiva. Las quejas presentadas por los indios en contra de los españoles no eran competencia del juzgado, sino de la Real Audiencia. Era posible que el virrey la atendiera como peticiones de enmienda administrativa. También en los casos criminales contra los indios, la apelación correspondía a los alcaldes del crimen de la Real Audiencia. Este conocía de asuntos respecto a licencias para la venta y arrendamiento de tierras indias, cacicazgos, privilegios especiales, solicitudes de amparo, malos tratos, quejas contra el clero, daños a cosechas y otros. Su jurisdicción territorial abarcaba la mayor parte de la audiencia en México y podía sentenciar a periodos de trabajo forzados, flagelación, marca con hierro y mutilación, incluso sentenciar a la pena capital. Los comerciantes se asociaban en grandes corporaciones profesionales que recibían el nombre de consulados y tenían como función la defensa de los intereses económicos de sus miembros. Actuaban como tribunales especiales para resolver los litigios mercantiles surgidos entre sus integrantes. No intervenían juristas ni jueces profesionales, sino mercaderes conocedores del tráfico mercantil, sus problemas y costumbres. Esto se originaba en la falta de especialización de los órganos judiciales para la resolución de problemas concernientes al comercio.
Los comerciantes decidieron confiar la resolución de sus controversias a un compañero de oficio que hiciera el cargo de árbitro, actuando como perito en la materia objeto de conflicto. Podían resolver los litigios y diferencias entre mercaderes en materia de compras, ventas, cambios, trueques, quiebras, seguros, cuentas, compañías, navíos, fletes, etc. En el procedimiento ante el consulado, un superior y 2 cónsules debían escuchar la demanda hecha por el actor y la defensa por el demandado, esto sin la participación de abogados. Las apelaciones se hacían ante un oidor de la Real Audiencia, nombrado anualmente por el virrey. Tribunal de Minería. Los mineros eran un grupo económicamente poderoso, ya que su trabajo era la explotación de minas, en especial de plata y oro, y constituía la principal fuente de ingresos que obtenía la corona. Estaba integrado por un Tribunal General de Minería, ubicado en lo que hoy se conoce la Ciudad de México. También había una diputación territorial en cada distrito minero, compuesto por representantes electos entre los propietarios de las minas y los mineros. Asimismo, un tribunal central que se componía por un director general, una administración general y 3 representantes generales. Debían ser mineros con más de 10 años de experiencia y preferentemente haber sido jueces o diputados territoriales. El tribunal era el órgano ejecutivo de la industria. Funcionaba como tribunal de primera instancia y de apelación, así como consejo de directores del Banco de Avíos. En los reales de minas había 2 diputados territoriales y 4 sustitutos elegidos por votación directa por los demás mineros. Su función era promover los intereses de los mineros, vigilar el estado de las minas e informar anualmente al tribunal. En materia de justicia, eran jueces de primera instancia. En materia minera, entre los asuntos que conocían estaban los descubrimientos, rescates de metales, desagües, medidas, deserciones y avíos. En materia criminal, conocían temas como hurtos de metales, insubordinaciones, entre otros, y las penas que se aplicaban eran la mutilación, el encarcelamiento y otros. El procedimiento era sumario, verbal y sin intervención de abogados. Existía la oportunidad de apelar las resoluciones ante el juzgado de alzada, con sede en la Ciudad de México. Ahora hablaremos del fuero eclesiástico. El fuero se entiende como el derecho privilegiado de carácter local, personal y de clase. En las Indias, estos fueros estaban relacionados en la clase militar, eclesiásticos y de nobles. Este fue dirigido a los prelados, clérigos, novicios y religiosos, que no podían ser procesados por jueces no eclesiásticos, ya que las causas eran de carácter espiritual y no temporales. En el siglo XIII, el Papa Gregorio estableció los tribunales eclesiásticos, en especial para las Indias. El juez ordinario en primera instancia de este fuero era el obispo o arzobispo en su respectiva diócesis. En materia civil y criminal, la segunda instancia era la competencia del metropolitano, el obispo más cercano del que conocía en primera instancia, conocía de la tercera instancia. Las penas que podían imponer los obispos eran de carácter pecuniario y se auxiliaban de la Real Audiencia para ejecutar a los seculares. La Inquisición. En el siglo XII, la Inquisición surge como una forma de enjuiciamiento eclesiástico, sobre todo por el delito de herejía, que se castigaba con la pena de muerte. Este tuvo 2 etapas. La primera, llamada Inquisición Episcopal, aparece en 1517
cuando el inquisidor general de España delegó facultades inquisitoriales en los obispos de Indias para supervisar a los católicos europeos de mala conducta. En 1527 se erigió el obispado de México, siendo su primer obispo Juan de Zumárraga, quien asumió funciones inquisitoriales y tenía facultades para establecer un tribunal de inquisición. El tribunal inició sus funciones el 5 de junio de 1536, correspondiendo al periodo de Zumárraga hasta el año de 1543, y constituyó la etapa de mayor desarrollo episcopal en México. Los indios fueron exentos, ya que al ser nuevos al catolicismo no debían estar sujetos a la jurisdicción del Santo Oficio. Los mayores procesos fueron contra los corsarios franceses o ingleses por luteranos o calvinistas. Y la Inquisición Pontificia, en donde en 1569 fue creado un tribunal del Santo Oficio en México. En 1571 se leyó y fijó bando requiriendo a la población mayor de 12 años que se presentaran ante el tribunal para hacer públicamente el juramento de la fe. El procedimiento se dividía en 4 partes. El primero, llamado sumarial, que comprendía la delación, exámenes de testigos, calificación de las denuncias, prisión del acusado, audiencias, amonestaciones y acusación formal. La segunda, llamada probatoria, que estaba integrada por el auto de recepción de pruebas, ratificación y publicación de testigos, defensa del reo, interrogativos. La tercera, llamada sentencia absolutoria o condenatoria, y la cuarta, llamada recursos, que podían ser de súplica o de apelación. El Tribunal del Santo Oficio fue abolido por el decreto de Cortés de Cádiz del 12 de febrero de 1813. Los bienes de ésta se incorporaron a la corona. Y por último, el fuero militar, quien concentraba una serie de prerrogativas y privilegios otorgados por la corona a los militares que servían en sus tropas y gozaban de sueldo abonado por la tesorería del ejército. Así, tanto los militares como su familia y criados, en razón del fuero, podían renunciar a ocupar oficios dentro de los consejos municipales. Estaban exentos del pago de servicios, de dar alojamiento en sus casas a tropas y a prestar carros, salvo para la Casa Real y la Corte. Tenían autorización para poseer carabinas y pistolas largas. No podían ser presos por deudas contraídas después de haber servido en el ejército. También gozaban del fuero todos los ministros y fiscales del Supremo Consejo de Guerra y sus dependientes junto con sus familias y criados. Las justicias ordinarias no tenían jurisdicción en los asuntos civiles o criminales de los oficiales. Los criminales de los militares serían juzgados por un consejo de guerra